Buenas noches, Dios les bendice. En esta noche voy a hacer las invitaciones para comenzar el devocional. Voy a hacer las invitaciones cordiales. Permítanme un segundito para que mis hermanos y hermanas de otros lugares entren. Nuestra iglesia, Comunidad Vida en Él, puede estar unida a esta transmisión. Permítame un segundito. Ya casi estamos. A ver, ¿quién más me falta? Nancy Cisneros. A ver, aquí está mi hermana Nancy. No sé si a alguien me haga falta. ¿Quién ya ingresó? Gaby, buenas noches, Dios te bendiga. Ya vamos a comenzar el devocional del día de hoy. Y bueno, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Mientras se van agregando, vamos a comentar, a hablar un poquito. Espero que, bienvenida tía Salud. Vamos a compartir un poquito si hubo alguna duda con lo que ayer se comentaba. Hay algunas afirmaciones, hay algo que haya que aportar con lo que ayer hablamos. Si esto fue claro, pues solamente di amén, ya sabes la regla. Amén con un like, con un emoticón. Y bueno, yo daré por hecho que estás entendiendo bien el mensaje. Si hay dudas, si hay algo que quieras compartir, pues adelante. Estamos ahorita en un tiempo mientras van entrando los demás. Y si no, pues ahorita entramos. Hermana Normita, Dios le bendice con Jesús y su familia que están viendo este devocional. A Marilú, gracias Marilú por estar también. A Candy, a Isaí. Vamos a darle. Ya casi comenzamos mientras los demás entran. Ya están listos. Si ya están listos, vamos a orar. Ok, si se escucha bien, qué bueno. Estamos 5 participantes. Bueno, es lo que a mí aquí me muestra, pero mientras entran los demás, vamos a comenzar con una oración. Mientras entran los demás. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la profundidad de tu espíritu en estas palabras que hoy vamos a leer. Queremos entenderlas, danos discernimiento, danos sabiduría para aplicarlas y entenderlas y transmitirlas de una manera que el entendimiento humano pueda aceptar, reconocer, recibir a través del Espíritu. Padre, haz esa conexión, nuestro espíritu con el tuyo. Agradecemos mucho, Señor, lo que vas a hacer, lo que vas a decir y también, Señor, lo que nos vas a transmitir. Ábrenos el entendimiento, danos la sabiduría, Señor, para poder entender la profundidad, la anchura de tu palabra. Te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que todos tengan Biblia. Y si ya estamos ahí, vámonos al capítulo 3 de Segunda de Corintios. Vamos a comenzar a leer. Hoy traigo la traducción viviente, nueva traducción viviente, aunque es muy clara también Reina Valera, pero aquí
la vamos a explicar un poquito mejor, nos va a ayudar mucho mejor poderla entender, ¿verdad? Entonces, espero que nos estemos preparando con su Biblia, con tu vasito de agua, tu café. Yo quiero que te pongas cómodo para recibir esto. Qué bien, muy bien, qué bueno que lo asimilaron bien. Hermana Magabi, gracias. A ver quién más está con nosotros. Listo. Pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Y pues quisiera compartir un poco acerca de esta carta, este capítulo 3. Este es como la defensa de Pablo ante todos sus agresores, todos los que estaban menguando su trabajo, porque hablaban mal de él, porque decían que él quería sacar ventaja de ellos. Y ya lo vimos que en el capítulo 1 y capítulo 2 nos habla del esfuerzo y el amor y las lágrimas, ¿verdad? Que dice que yo tuve, dice Pablo, para con ustedes. Entonces estos murmuradores, estos engañadores, estos falsos maestros, ¿verdad? Estaban diciendo que Pablo estaba tomando ventaja, y usted se da cuenta, y ya lo habíamos hablado, que los de Corinto en aquel entonces, cuando él estaba allá, lo veían tan mal, ¿verdad? Que pues trabajaba haciendo casas de campaña, todo a mano, y como no tenía casa, pues lo despreciaban. Entonces su liderazgo para muchos, muy elocuentes, era muy, como que este no tiene autoridad, como que este no sabe, como que, ¿verdad? A veces la gente nos menosprecia, a lo mejor por cómo nos ve o cómo hablamos, y no sabiendo que pues Pablo todo lo estaba haciendo por el amor de Cristo. Y Pablo en esta carta se defiende, es su defensa delante de la iglesia, pero es una defensa que lleva a reflexionar al pueblo de Dios para que mediten. Me imagino que había gente que le estaba escuchando. Al haber enviado esta carta, quiere decir que hubo personas que recibieron esta carta y verdaderamente pues se dieron cuenta del error, porque lo único que pretende Pablo es quitar ese pensamiento negativo. Y algo que tenemos nosotros que hacer dentro de nuestra iglesia es sacar todo eso negativo. Negativo, ¿a qué me refiero? Bueno, a conductas, actitudes, a ese tipo de murmuración que a veces hay para los líderes, para los siervos de Dios, para los que Dios puso en eminencia. Porque a veces cuando tú eres pueblo, tú escuchas todas las cosas, pero ya cuando tú llegas al liderazgo arriba, tú ya no escuchas nada. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a murmurar, porque no hay madurez, como habíamos hablado en otro capítulo. Y algo que Pablo estaba haciendo en esta tercer capítulo o en esta carta era defender su postura, defender su liderazgo, defender lo que él estaba haciendo para Cristo, y que él no estaba, ¿cómo se dice?, tomando ventaja de los hermanos en Corinto. Bienvenido, hermano Aarón, Dios te bendice, hermano santo. Y bueno, vamos a darle lectura. Voy a verlo en traducción viviente, nueva traducción viviente, y tú lo podrás ver también en tu Biblia. Hermana Jacqueline, bienvenida, Dios le bendice en esta noche. Dice Pablo, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos, y dice en Reina Valera, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Fíjese cómo cambia, porque en realidad los que habían traído murmuración se venían elogiando a sí mismos porque eran mejores que Pablo, porque tenían dinero. Y recordemos que Corinto era un lugar puertario, griego, donde había mucho dinero, donde había muchos gentiles, pero había mucho de este tipo de personas elocuentes, eran filósofos. Entonces estos se introdujeron a la iglesia, ¿verdad? Desacreditaron el título del apóstol, ¿verdad? Y empezaron a sobajarlo. Entonces, aquí dice, yo creo que la traducción para mí sería más correcta, era elogiarse, ¿verdad? Bienvenida, mamá. Entonces dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como que vamos a recomendarnos, porque algo que le pedían a Pablo es que se presentara, que trajera cartas de recomendación. ¿Quién era él? Y dices, oh, como que
su mentalidad de los corintios estaba mal. Pero ¿sabe por qué estaba mal? Porque los que hablaban mal lo hacían con la gente débil también. Les traían ideas y pensamientos, porque alguien que no se puede defender es alguien que es débil. ¿Está de acuerdo? Pero alguien que sabe, rápido, resuelve el problema. Entonces quiere decir que la gente que murmura y chismea dentro de la iglesia siempre lo va a hacer con aquellos que no saben. Claro, no lo van a hacer abiertamente. ¿Por qué no lo dijeron cuando estaba Pablo? Pues claro, no tenían el valor. Lo que ellos estaban buscando, ¿verdad? Como dice Pablo en de una de sus cartas, dice que muchos predican de Cristo por amor, pero otros predican por ganancias deshonestas. Saludos, Noé, Dios te bendice. Entonces, Pablo está, fíjense todo el contenido que hay solamente en este primer verso. Quiero leerlo en Reina Valera. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. O sea, tengo que sacar cartas de ustedes, dice Pablo. Yo no puedo, dice, elogiarme, ¿verdad? Dice que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas a nombre de ellos. Por supuesto que no. Pablo no necesitaba una carta. ¿Y sabe qué? Habemos personas que nos gusta ser reconocidos, que nos gusta ser vistos. Y no es malo, no es malo. Verdaderamente Dios nos ha hecho con talentos, ¿verdad? Para que podamos ejecutar ciertas cosas o habilidades que Dios nos proporciona. Pero dentro de la iglesia no se trata de quién es más o de quién es menos. Se trata, ¿verdad?, de la humildad que pueda haber en la vida de las personas. Pablo es una persona que está defendiendo su postura, pero está defendiendo más la palabra de Dios, el evangelio. Y dice en el verso 2, la única carta de recomendación que necesitamos son de ustedes mismas. Sus vidas son cartas escritas en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Fíjese lo que está diciendo. Las mejores cartas que yo puedo presentar son ustedes. Yo fui el que traje el evangelio. Yo fui el que tuve cuidado de ustedes. Yo estuve aquí en tiempos difíciles y cuando ustedes no me pudieron ayudar, yo estaba ahí. Y ahí le va. Él no hizo la obra por completo, Pablo. Dios le ayudó porque le dijo que no dejara Corinto. En un sueño le dijo, porque tengo mucho pueblo aquí. Usted se ha de acordar ese pasaje. Entonces, quien lo impulsó a presentar el evangelio fue Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, él empezó a esforzarse. Entonces, Pablo está resolviendo este engaño, porque es un engaño, ¿verdad? Es una patraña ahí que le hacen a él. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son las de ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué diría esto Pablo? Porque el único testimonio eran ellos, los de Corinto. Y dice, sus vidas son una carta escrita en nuestros corazones. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Entonces, eso abre el entendimiento, ¿verdad?, de los corintios, de pensar, ay, sí es cierto. Si no fuera por él, y luego cómo vinieron los dones y todo eso que pasó, todo el alboroto, si no fuera por el orden, por todo lo que Pablo estaba fundando ahí o edificando, ellos no se hubieran dado cuenta, se dejaron llevar por palabras lisonjeras. Y así nos pasa a muchos. Hoy en día nos dicen hay que ciertas corrientes y que los dones y que esto y que lo otro. Nosotros somos una iglesia que cree en los dones, pero creemos más en el orden divino, de cómo se deben de hacer las cosas. Y algo que Pablo hace es esto. Pablo trae orden a Corinto. Primero fue por las divisiones y por los dones. Él trajo orden. Y nosotros así creemos. Y nosotros así vivimos. Y si no está el orden de Dios, entonces Dios no puede estar en esa iglesia. Entonces quien pueda estar reinando no puede ser Dios. Puede ser alguien que no es Dios.
Y también debe de haber cordura entre nosotros. Ya dijimos en la otra carta que muchas veces nosotros participamos del pecado de otros porque no lo denunciamos o porque no ponemos una corrección. Y eso fue lo que pasó con una iglesia inmadura, que sabiendo que Pablo era el apóstol, decidieron desplazarlo, dejarlo a un lado, porque él no se veía como muchos de esos hombres ricos, elocuentes, filósofos de aquel tiempo, y despreciaron a Pablo, porque lo que Corinto hizo fue despreciar a Pablo. Entonces usted y yo, por eso tenemos que reconocer que Dios nos ha edificado a través de otras personas. Yo le comento, así como ellos despreciaron a Pablo como el padre espiritual, ¿cuántos de ustedes reconocen a aquellas personas que invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo a través del evangelio? ¿Dónde están? No supimos valorarlos, no los reconocimos, no le dimos la oportunidad, los despreciamos. Así como estos hombres hicieron que el pueblo de Corinto desplazaran, quitaran, hablaran mal de él, así muchas veces nosotros hemos ido con los líderes o las personas que nos han hablado del evangelio, que no les hemos tenido cuidado. Entonces, usted debe de tener un padre o una madre espiritual, alguien que lo haya llevado a los pies de Cristo. Usted tiene que honrar a tales personas. Por eso muchos andan vagos en la vida. Dice que debemos de ser peregrinos, pero algunos somos vagos del evangelio. Estamos aquí y allá y no tenemos quién. ¿Quién abogue por nosotros? Ay, no, yo me defiendo solo, yo tengo a Dios solo. No es cierto. Se requiere un mentor, una mentora que nos esté llevando paso a paso. ¿Usted cree que su servidor ha crecido por sí solo? No. Le digo a usted, yo tengo a mi mentor, a mi padre espiritual, desde que yo conozco. Y muchos ya hemos olvidado de aquellas personas que algún día invirtieron por nosotros. Y esto es lo que Pablo defiende. Yo soy el que edifiqué, ustedes son mis cartas en quien yo trabajé. Si esto es un amén, dale gloria a Dios, dale un amén con un emoticón. Entonces, sigo leyendo el mismo verso 2, fíjese, todavía nomás vamos 2 versos, pero dice, sus vidas son una carta escrita en nuestros corazones. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Fíjese, Pablo, hablando con gran amor y pasión. Miren, esto es lo que hicimos a través de la obra de Cristo. Qué hermoso es ver que lo que tú inviertes por otros causa efecto. ¿Verdad? Él estaba contento de ver todo lo que hizo, pero me imagino que su corazón se sentía triste que lo que él edificó ahora estaba en contra de él. Pero él, con buen ánimo, con buena actitud, él presenta esto, ¿verdad? Y dice el verso 3, es evidente que son una carta de Cristo que nos muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Es el resultado, dice, este es el resultado de lo que hemos hecho. Amén, hermano Aarón. Debemos de ser agradecidos e interceder por aquellos que se dedicaron tiempo para nuestro crecimiento espiritual. Y eso es verdad, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ¿verdad? Son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Carta no escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. Dice, no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y quisiera leerlo en la versión Reina Valera. Fíjense cómo dice. Siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por ustedes, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Verdad?
es como la ley, la palabra de Dios, ¿verdad? Fue escrita en tablas de piedra. Y esa escritura quedó en el corazón de las personas, pero esto no fue escrita así en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Luego también dice, no tallada en tablas de piedra, sino en los corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Dice, nosotros estamos confiando, ¿verdad? Que lo que Dios ha grabado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo nos da confianza en Dios. Por medio de Cristo. Verso 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Aquí está diciendo, está defendiendo una de sus posturas, diciendo, miren, todo lo que yo hice, no lo hice por mis habilidades o mis talentos. Lo hice porque el Espíritu de Dios está en mí. Entonces, ¿qué les está diciendo? Estos que vienen a hablar mal de la iglesia, hablar mal del liderazgo, ¿lo hacen por qué? Por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Lo hacen para que la iglesia no crezca. Porque en vez de sumar, resta. Esto resta credibilidad a la iglesia cuando tenemos gente murmuradora, chismosa. Cuando tenemos gente que no reconoce el liderazgo. Que no reconoce a Dios a través de ese liderazgo. Que si el pastor, que si el siervo está haciendo mal, ¿a usted qué? ¿Dios lo puso a usted? Pues no, ore por esas personas. Ore, levántele las manos, levántele el rostro, bendiciéndolo. No se queje delante de Dios, no haga quejabanzas delante de Dios. Levante a los siervos caídos, si usted es lo que usted cree. Pero aquí Pablo no estaba haciendo nada malo. Solamente que se había introducido el enemigo, como dice el segundo capítulo, ¿verdad? Para que Satanás no tome ventaja en ustedes. Ya había Satanás tomado ventaja. Decidieron escuchar una voz que no provenía de Dios. No sabían cómo edificarse. Entonces dice, nuestra aptitud proviene de Dios. Lo que nosotros hicimos, lo hicimos porque Dios nos lo mostró. Así es, hermana Marilu, cuando uno vive la libertad en Cristo, solo deseamos que otros vivan lo que nosotros vivimos. Estoy de acuerdo con eso. Tenemos que transferir, dar, compartir lo que Dios nos ha dado a otros que también tengan y vivan lo que nosotros estamos viviendo. Vamos al verso 6. Y luego dice, Él nos capacitó para que seamos ministros del nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo al nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Cuál era el antiguo pacto? El de los 10 mandamientos. Pero su fin trajo muerte porque nadie podía vivir eternamente. Nadie podía resucitar y tener salvación. O más bien, no tenían salvación, no resucitar. Si no tenían salvación, de todos modos morían. Y sabían que se hacían transgresores de la ley. Por eso no podían dejar de pecar. Pero dice, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Quién da vida? El Espíritu de Dios a través de Cristo. Este es el nuevo pacto. Y en este pacto, ¿verdad? Interfiere la sangre del Cordero en nuestras vidas. Pero es el Espíritu mismo que nos da vida. Entonces, entendemos aquí, dice, porque también en el verso 6, aquí es un punto teológico que muchas veces no entendemos o malinterpretamos.
Quiero leerlo ahora en Reina Valera, el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hablaba de ese conocimiento que puede uno tener de la ley de Dios, ¿verdad? No estaba diciendo que este pacto era malo, más bien nos estaba diciendo que este pacto manifestaba, presentaba a los hombres que pecaban contra Dios. ¿Cómo podríamos saber? ¿Cómo alguien puede saber que está mal? Que vive bien, que se conduce bien, que habla bien. Pues hasta que no es corregido, ¿verdad? Pero no nos gusta que nos digan la verdad. La verdad incomoda, pero no peca. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. Este punto teológico que nos habla que la letra mata, está hablando también a veces el querer saber muchas cosas o entender muchas cosas de Dios, pero si no las aplicas en tu vida, están muertas. Dijo Pablo, muéstrame tu fe a través de tus obras. ¿Verdad? Entonces, aquí Pablo nos dice en el verso 6, ¿verdad? Que de acuerdo al nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y eso es lo que nosotros tenemos. ¿Habrá algún comentario? ¿Puedes hacer un comentario? ¿Puedes darle un amén si lo estás entendiendo? O si hay alguna duda, escríbelo. Por consiguiente, mi esposa se va a dar cuenta y ella te va a dar la respuesta. O yo, si la veo aquí, te doy la respuesta. Verso 7. Dice, el camino antiguo con las leyes grabadas en la piedra conducían a la muerte. Es lo que acabo de decir casi. Porque nadie se salvaba. Recibía el perdón cada año. Dios los excusaba de alguna manera. Pero morían irreprensiblemente. Aunque comenzó con tanta gloria, el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando él brilló, ya estaba desvaneciéndose. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de esa parte en el libro del Éxodo, donde Moisés está allá arriba y desciende? Dice que el pueblo de Dios tenía temor de verle y él se cubría la cara. Él manifestaba la gloria de Dios, ¿verdad? Por el tiempo que estaba con él. Pero esa gloria se iba desvaneciendo. Pero hay una gloria que tenemos en Cristo que nos va, ¿verdad? Nos va a resaltar, nos va a sacar adelante cuando nosotros pasemos este tiempo. Cuando nosotros pasemos, cada prueba que tú estás pasando, te estás haciendo acreedor más a la gloria de Dios. Aun cuando él brilló, ya estaba desvaneciéndose. Verso 8. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Fíjese, por eso la oposición que Pablo tenía en Corinto es porque también había judíos y porque también había este tipo de gentiles, sabios, filósofos, pues. Entonces, dice, ustedes están, algo que también afectó el ministerio de Pablo en Corinto, es que los nuevos judíos creyentes estaban judaizando a la iglesia. Entonces, los estaban haciendo ¿qué? Que cumplieran la ley. Pero el que cumple la ley muere. ¿Estás de acuerdo? Más que a través del Espíritu del nuevo pacto da vida. Entonces, Pablo les está diciendo estas cosas. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Claro, en este camino vamos a recibir más gloria. ¿Por qué? Porque entre más buscamos de Dios, el día que Él venga por nosotros, dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estén aún de pie, dice, uno será recogido y el otro será dejado. Entonces somos de aquellos que vamos a ser arrebatados. Si usted pasa las pruebas, si usted decide reconocer en su vida que usted necesita a Dios,
Entonces Pablo está hablando de la palabra de Dios. Primero defiende su postura y luego les dice, esto es todo lo que yo les he enseñado, que la ley traía muerte, pero la salvación a través de Cristo, a través operando del Espíritu Santo, da vida. Y luego dice, ahora que el Espíritu Santo da vida, si el antiguo camino que traía condenación era glorioso, fíjese, porque si era glorioso, cuando usted lee el libro del Éxodo, lee usted Génesis y todas esas partes importantes, usted se da cuenta que fue glorioso. Todas esas cosas, Dios revelándose al pueblo de Dios, Dios revelándose a la humanidad. Dice, cuánto más glorioso es el nuevo camino, hablando del Evangelio, ¿verdad? Hablando del Evangelio, verso 9. Cuanto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Los 10 mandamientos no justificaban al hombre, más bien demostraban al hombre que pecaban. Pero ahora somos justificados delante de Dios a través de la sangre del Cordero. Por eso nosotros, esta es nuestra gloria, reconocer que tenemos a Dios de nuestra parte porque Él ha dado al sacrificio perfecto que es Cristo. Verso 10, de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? ¿Quién hizo el nuevo pacto? Cristo. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuanto más glorioso es el nuevo, que permanece para siempre. Este pacto permanece para siempre. Lo que usted ha decidido en Cristo permanece para siempre. Su salvación permanece para siempre si usted se mantiene en el camino. No deje que Satanás tome ventaja en su vida y no deje que nadie lo contamine y ponga un freno a aquellos que estén hablando mal de la iglesia y del liderazgo. Pablo está enseñando nuevamente, está presentando el Antiguo Testamento, la ley de Dios, está presentando el nuevo pacto. ¿Qué otra cosa? Les está refrescando la mente. Y se nos tiene que refrescar la mente y ser sacudidos. Verso 12, ya que en este nuevo camino nos da tal confianza. Fíjese, algo que dice Pablo, miren, el evangelio que ustedes han creído debe de darles confianza, como a mí me lo da. Y Pablo está hablando aquí con su equipo, dice, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Su comitiva de Pablo era fuerte. La gente que lo seguía era fuerte. La que lo acompañaba, los que estuvieron en prisiones. Y él estaba mostrándoles, no solamente con lo que él hizo, sino con la gente que él traía atrás de él. Ahí está Lucas, ahí está Tito, están los demás hermanos, ¿verdad? Apoyando el ministerio de Pablo. Verso 13. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que leen el antiguo pacto del mismo velo, les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Por eso no podemos caer en el error. Clara es la escritura. Fíjese, él hace alusión al pueblo judío, a su pueblo de él. Dice, todavía ellos cuando leen la ley, cuando leen la Septuaginta, dice, todavía tienen ese velo. No pueden ver con los ojos, porque esto es espiritual.
Dale un amén a esto. Entonces nosotros no nos podemos cubrir con el engaño, con la mentira de lo que estamos nosotros viviendo. Dice, porque esta gloria estaba destinada a desvanecerse. Por eso no lo entendían, pero la gloria que tenemos del nuevo pacto no se desvanece, permanece para siempre. Por eso nuestra mente no debe de estar endurecida como la de ellos. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Verso 15. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Sabe usted que Dios nos ha dado toda la revelación a través de la Escritura, presentando al Hijo como la culminación completa de la revelación del conocimiento de Dios? Y esto es para que nosotros aprendamos a leer la palabra de Dios, que tengamos que conocerla más. Entre más la leemos, vamos a conocer la mente de Dios y de lo que Él ya dijo y ha hecho. Dice verso 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor y el velo le es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando usted decide quitarse esas expresiones, pensamientos, gente que no le edifica, gente que no le hace bien, usted está aprendiendo también, ¿verdad?, a conocer al Espíritu de Dios. Si Dios no hubiera venido a nuestras vidas, nosotros estaríamos perdidos como tales personas. Porque algún día vivíamos ajenos a las verdades de Dios y vivíamos según nuestra conciencia. Pero ahora no vivimos según nuestra conciencia, sino según el poder de Dios que opera a través del Espíritu de Dios. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Usted debe de vivir, usted y yo vivir en la libertad que Cristo nos ha mostrado a través de su Evangelio. Porque ahora somos justificados por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios nos ha permitido ser aceptos en el amado. Es Dios mismo que puso la ofrenda, pero es Dios mismo el que nos hace aceptos a través de Cristo. Si usted no acepta a Cristo, usted no puede ser aceptos en el amado que es Dios. Usted necesita la libertad de Dios. Usted y yo necesitamos la libertad de Dios. Dice verso 18, así que todos nosotros a quienes no nos han sido quitados el velo, a quien se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria e imagen. ¿Cómo somos transformados a su gloria e imagen? Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, reconocer el liderazgo, reconocer la iglesia donde Dios nos ha llevado, reconocer que necesitamos un lugar donde congregarnos. Probablemente muchos no entiendan estas cosas, pero ¿sabe qué? Es el mejor momento de leer su palabra, de conocer más a Dios, de conocer el carácter de Dios y lo que Dios hace. ¿Y sabe qué? Corinto era un lugar muy problemático, porque la gente no se sujetaba, porque la gente le gustaba ser vista. Dice la Escritura que Dios da gracia, ¿qué? Al humilde. Pero Dios resiste al soberbio. Donde hay soberbia, donde hay orgullo, ahí va a estar Dios contendiendo con esas personas. Hermanos, no se trata de imitar o querer hacer algo que uno no sabe. Quien nos lleva a esa humildad es Dios. Quien nos lleva a ese nivel de conocimiento y de renovación, de crecimiento es Dios. Si usted se abandona en las manos de Dios, usted puede ser transformado a su gloria y a su imagen. Entonces el velo caerá
Y entonces vendrá la libertad que usted necesita en el espíritu. Porque de eso se trata. Pablo, ya vimos, defiende, pero enseña, da pasos para que el pueblo de Dios siga caminando. Esta carta no solamente fue escrita para estos hermanos en Corinto, para estos griegos, también fue escrita para usted y para mí. ¿Sabe qué? Necesitamos renovarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Y quiero leer solamente una parte del capítulo 4 de Corintios, porque también en esta carta van todavía estas palabras. Quiero que usted entienda bien. Vamos al capítulo 4, que también está ahí en su Biblia. Cuando él termina en el capítulo 3, transformados a su gloria y imagen, luego dice, por lo tanto, ya que Dios es en su misericordia, nos ha dado este nuevo camino, o sea, esta nueva salvación, nunca nos damos por vencidos. ¿Qué quiere decir? Usted y yo no detenemos el proceso de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabe qué? A veces Dios quiere bendecirlo, pero usted le quita las manos. No interfiere en los planes de Dios. Sea obediente. Dejemos, obremos, afirmemos, sumemos, edifiquemos la iglesia. Nunca nos damos por vencidos. Verso 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Ahora sí dice, ahora entiendan que lo que estamos diciendo es verdad. Quiere decir que había un bonche de gente con malas intenciones, pero también había un grupo de gente que conocía estas cosas. Y si usted es parte de este grupo que sabe la verdad, entonces usted está a favor de la verdad y no de la mentira. No se involucre con aquellos que no quieren obedecer la verdad. Y luego dice, decimos la verdad delante de Dios, y todos los que somos sinceros lo saben. Verso 3. Si la buena noticia o el evangelio que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Qué esto nos está diciendo? Que esta gente que ha traído división a la iglesia, ha estado contaminando a la iglesia, ¿es porque qué? Porque el velo está todavía en sus vidas. Solo está oculta de la gente que se pierde. Dice, verso 4 y último, y hasta ahí termino, porque hasta ahí llega la carta, aunque nos dice que es el capítulo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, que es el evangelio. No tienen este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ahora me gusta más este verso en versión Reina Valera. Fíjese, está más profunda. Dice lo mismo, pero es más profunda. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cega a estas personas? Pues Satanás. ¿Quién tomó ventaja de la iglesia para contaminarla? Satanás. Porque no hubo quien. Algo que estaba pasando con los hermanos de Corinto es que estaban bien capacitados y habilitados y empoderados, con dones y talentos, pero no tenían el carácter ni la madurez necesaria para frenar tal pecado. Entonces Satanás se introdujo, tomó ventaja. Por eso dice
Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y eso pasa, hermanos. Y cuando nosotros no ponemos un freno es porque también entonces está el velo en nosotros. No queremos hacerlo por temor. Amén. Entonces, hasta aquí hemos terminado. Quisiera que ustedes meditaran esta parte. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Necesitamos que alguien nos corrija? ¿Que alguien nos hable nuestras verdades? ¿Que alguien nos diga la verdad? Aunque la verdad pues puede incomodar. Hermano o hermana, usted ya ha leído la palabra de Dios. Usted ya no es ignorante. A usted ya se le ha resplandecido la gloria de Dios. No viva como un incrédulo. No viva como aquella persona que evade, sino tome responsabilidad. Se trata de vivir una vida en Cristo, no una vida en la que yo quiero, en la que yo formo, en la que yo estoy sentado en el trono y todo gira alrededor de mí. Y muchos así estamos. Todo gira alrededor de nosotros. Pero nunca dejamos el lugar a Dios que está entronado. A veces sacamos al Espíritu, dice la Escritura, que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Muchas veces lo contristamos porque no queremos obedecer. Y lo sacamos y Él sale de nuestros corazones. Él no puede estar en un lugar donde no hay una sencillez de corazón y humildad. Él no puede residir en un corazón orgulloso, en un corazón que no perdona, en un corazón que es altivo, soberbio. ¿Puede venir Dios? Sí puede venir Dios. Pero esas actitudes tienen que salir pronto de nuestro sistema, de nuestro corazón en lo espiritual. Hermanos, quiero que oremos. Quiero que oremos. Yo no estoy diciendo ni estoy asegurando que sea algo de ti. Si tú has sido parte, no has colaborado, no has intervenido, no has edificado tu iglesia por ver comentarios, por ver cosas deshonestas dentro de tu iglesia, y has participado en asuntos que no debes de hacer, vamos a ponernos a cuentas con Dios en esta noche. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro ahora y pidamos perdón, porque ninguno de los que estamos aquí es perfecto y nadie es más que nadie. ¿Está de acuerdo? Oremos pues. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos tomado nuestro lugar de hijos, ni hemos tenido cuidado de la iglesia ni de tus siervos. Hemos permitido que el pecado se prolifere. No hemos sido sensatos ni sabios, hemos sido imprudentes. Padre, dame el valor civil, porque no tenemos un espíritu de temor, sino de dominio propio y amor para hacer las cosas. Danos, habilítanos para corregir los errores dentro de la iglesia, lo que mi pastor no ve, lo que mi líder no ve, lo que mi padre espiritual o mi madre espiritual no ve, lo que otros hacen. Permíteme, Señor, corregirles en amor. Pero si esto sale fuera de control, permíteme hablarlo correctamente para que mis líderes lo vean, Señor, y lo corrijan en amor. Dijo Pablo, Señor, en sus cartas, a tal hay que restaurarlo en amor. Si hay personas que se ensoberbecen y no quieren obedecer, Señor, tú tratarás con ellos. Pero yo quiero ser parte de la solución y no parte de un problema. Padre, te doy gracias porque reconozco que necesito valor civil, pero necesito el valor del Espíritu Santo para enfrentar tal problema, porque yo soy uno de los edificadores, no uno de lo que lo destruye. Yo bendigo a la iglesia, a tu iglesia, yo bendigo a cada uno de si tú tienes un ministerio, si tú eres líder, si tú eres parte del grupo de la alabanza, de algún cargo dentro de tu iglesia, y tú estás escuchando algo indebido, por favor, pone corrección en el amor de Cristo. Tú puedes. Y no hagas
como le pasó al apóstol Pablo, venir a sí mismo y defenderse a sí mismo. ¡Qué dolor y tristeza tuvo que pasar el apóstol Pablo por una iglesia desobediente y desordenada, una iglesia inmadura! Seamos maduros para con Dios y para con la iglesia. Hermanos, que tengan una excelente noche. Denle gloria a Dios, denle amén, denle like a este devocional de esta noche. Salúdense unos a otros, bendíganse unos a otros, sean de bendición donde quiera que se encuentren. Bendigan a la gente. La gente lo único que escucha es puras maldiciones. Los insultan y les dicen hasta de qué se van a morir. Pero una bendición nunca la tienen. ¿Y sabe por qué? Porque han aprendido tanta maldición en su vida. Usted es la bendición. Usted es la persona que tiene que bendecir a aquellos que necesitan ser bendecidos. Dios me les bendiga, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. ¿Mañana es qué es? Jueves, ¿verdad? Recuerden que el viernes tenemos el tiempo de oración. Recuerden entrar, bajar la aplicación de Zoom para yo enviarles la invitación. Yo les voy a enviar la clave para que puedan entrar a las 8. Dios les bendice. Buenas noches. Saludos. Sean todos bien. Sí, hasta luego. Gracias.